Mi nombre es Gustavo Gandur y soy especialista en otorrinolaringología, garganta, nariz y oído. La rinitis, la definición es una inflamación de la mucosa, de todo lo que es la mucosa nasal. La rinitis, tenés rinitis que son alérgicas y rinitis no alérgicas. La rinitis alérgica, que es lo que más da en Tucumán, es debido al cambio de clima, se producen inflamación y liberación en el nivel de las células de los mastocitos que liberan histamina. Por eso que damos antihistamínicos para los cuadros de rinitis, cuando son de tipo alérgica. Cuando un chico tiene rinitis, se indican los antihistamínicos y antialérgicos, pero dependiendo de la edad. Hay edades que son a partir de 2 años, la mayoría de los antihistamínicos son los que están indicados, pero a partir de los 2 años. Antes de los 2 años hay que tener cuidado, no todos los antihistamínicos están indicados, por eso hay que consultar al médico, no hay que ir a la farmacia y comprarlo. Y eso es lo que frenaría, digamos, un poco la histamina, que es lo que produce los cuadros de rinitis, ¿sí? La histamina también se libera a nivel intestinal, a nivel gástrico, por eso los chicos cuando tienen problemas de estómago o cuando son intolerantes, ya sea muchas veces al tomate o alergenos, como por ejemplo la frutilla, el tomate, liberan mucha histamina a nivel de lo que es intestino, y eso también se traduce a nivel nasal. La rinitis, ¿qué produce? El moco agua, el moco molesto, que te produce durante los 3-4 primeros días y cuando te da crisis. Ese moco, después, esa mucosidad, esa agua cristalina o transparente, después se puede cambiar y variar y transformarse o producirse una infección bacteriana dentro de eso, y eso lleva a que tengas después una sinusitis, que la sinusitis es la inflamación de la mucosa dentro del seno maxilar. Dentro de la nariz tenemos senos maxilares, etmoidales, frontales, y esos senos, cuando se produce la inflamación del seno, es lo que produce el dolor, la molestia, la congestión. La congestión a nivel de nariz, la rinitis produce una hipertrofia del cornete. El cornete es una entidad funcional dentro de la fosa nasal. Tenemos 3 de cada lado, que respeta un ciclo nasal normal, que se llama. No sé si ha notado que cuando uno se acuesta del lado derecho, toda la sangre va para ese lado y se congestiona ese lado y se destapa la nariz del lado que no está la almohada. Si vos girás para el otro lado, pasa al revés. ¿Por qué? Por gravedad viene la sangre para ese lado. Cuando el paciente tiene una desviación septal de un lado, duerme siempre para ese lado, porque al dormir del otro lado no tenés buena entrada o ventilación, ¿tá? Eso es lo que es el cornete. Durante el día, el cornete, cada hora, hora y media, uno se achica y el otro se agranda. Eso se llama ciclo nasal normal, y lo tenemos durante todo el día, y es algo que no está regulado por el sistema neurovegetativo, no nada que ver con nosotros, sistema simpático realmente. La rinitis, ¿cómo se cura? El mejor invento que hasta hace pocos años salió, pocos años, son 15 años, son los sprays nasales. Hay sprays nasales con corticoides y hay sprays nasales sin corticoides. Los sprays nasales con corticoides, hay diferentes drogas, hay que ver y consultar, porque hay drogas que se absorben menos en un tiempo que otras. Entonces, a un chico siempre prefiere darle esa droga que se absorbe menos a nivel sistémico. No es que no se absorba, sí se absorbe, pero hay que investigar y preguntar cuál es la droga. Hay que consultar al médico, no ponerse cualquier spray. El uso de las gotas nasales, la oximetazolina, que es la droga que se usa, que van y compran sin receta, o que son las famosas gotitas vasoconstrictoras que te pones y se te destapa la nariz. Esas gotas a la larga producen adicción, porque altera el ciclo nasal normal que estábamos hablando recién, de ese que a 1 hora y media se tapa uno y se destapa el otro, lo altera y produce una acumulación de líquido dentro del cornete. Y eso hace que esté permanentemente tapada la nariz
Y el que usa gota nasal en forma frecuente es un paciente que habla siempre con la voz nasalizada, una voz bien tapada, una nariz tapada. Ahí se puede dejar, no es que no se pueda dejar las gotas, pero es difícil de un día para otro porque son adictivas, son gotas que la necesita porque si no, no puede respirar. Los pacientes que usan gotas son durante la noche, son pacientes que se levantan a las 2 o 3 de la mañana a ponerse gotitas para seguir durmiendo. Drogas que son la fluticasona, la mometasona, la beclometasona, que son sprays nasales que hay que usar junto con las gotas. Las gotas es difícil dejarlas de un día para otro, demora más o menos entre un mes y medio en dejarlas totalmente las gotas. La otra cosa que se puede hacer a nivel nasal es la electrocoagulación de los cornetes. El cornete lo podemos cauterizar y electrocoagular para que se achique. Al achicarse, el cornete es cavernoso. Al hacer una coagulación del cornete, eso se retrae y se fibrosa. Entonces ese ciclo nasal que hablábamos lo perdés. O sea, al estar retraído el cornete y producir una reacción inflamatoria, no se vuelve a crecer. Eso dura 2 años y medio más o menos. Pero eso se hace más en adultos que en chicos. En los chicos se usa antihistamínicos, se usa corticoides por poco tiempo, pero lo que más se usa son soluciones salinas. Soluciones salinas y que son las hipertónicas, que son las que más se usan para arrastre del mosco nada más. Los auriculares es un tema usar. Ahora se usó mucho después de la pandemia por las clases virtuales, pero se usa mucho los auriculares. El oído tiene un sistema de adaptación que cuando entra un sonido es una energía mecánica lo que entra al oído, y la membrana del tímpano se produce cuando es muy alto el sonido, se contraen los músculos dentro del oído. Esos músculos dentro del oído son el martillo y el estribo. Por eso que cuando uno va a una fiesta o a un boliche y sale del boliche está con la oreja tapada. Esa relajación de los músculos dentro del oído demora 72 horas en mejorar. En esas 72 horas es cuando se relajan los músculos. Cuando uno está con un auricular, entra el sonido y el oído se adapta. Lo que hace el oído es contracturar los músculos. Entonces necesitas más volumen para escuchar porque ya te sentís incómodo. Entonces aumenta un poco el volumen. Y si estás muy acostumbrado durante mucho tiempo a usar el auricular, lo que hace es producir que el oído ese, el que está contracturado el músculo, da una sensación, da una sensación como, no de oído tapado, no es la sensación esa como cuando uno baja el cerro, no es el apunamiento, sino es la sensación cuando uno sale en boliche. Y esa sensación, eso hasta mareo te puede llegar a producir, ¿entendido? Por eso el uso de los auriculares no es que no lo usen, que lo usen. Lo ideal son los auriculares externos, que cubren la oreja, no el auricular interno, porque el sonido entra la onda sonora, entra mucho más, choca mucho más en forma con el auricular chiquito que va dentro del oído que con el externo. Lo ideal de eso es trabajar un cierto volumen, pero no sobrepasar los volúmenes, para no lastimar, porque el oído, cuando vos tenés una onda sonora mayor de 90 decibeles durante un tiempo largo, lo que hace es producir lesiones que son irreversibles. Son lesiones que se producen en las frecuencias agudas. Después el paciente escucha pero no entiende. Escucha con las graves, pero con los agudos es cuando tiene mayor dificultad. Eso pasa en los pacientes mayores, con la presbiacusia. Nada más que cuando vos introducís lesiones del oído, aumentás, alterando la funcionalidad del oído. Y entonces produce esa discriminación, mala discriminación. Con respecto a los niños,
hay que prestarle mucha atención, aunque los estudios audiológicos o auditivos den positivo, o sea que el chico escucha, no hay que dejar de controlarlo al chico y ver las actitudes que toma solo cuando son chicos, estamos hablando de 1 año y medio, de 2 años. Si tiene dudas de que el chico no percibe la audición o que tiene ante los ruidos fuertes no reacciona o que hay que repetirle varias veces, consulte. Tiene que consultar, tiene que ver a un otorrino para que le vea el oído, si no tiene líquido, y ver la parte auditiva sobre todo, porque antes de los 2 años, si no estimulamos el nervio coclear, que es el nervio que es el que permite después, el que manda la información al cerebro, desde la cóclea al cerebro, si no estimulamos antes de los 2 años, después no se puede hacer nada. Si uno lo estimula, puede realizar implante coclear y cada vez son mejores los dispositivos que hay. Actualmente están haciendo, el año pasado se hizo el primer implante coclear, todo interno, nada externo. Ya no el procesador, nada. Hay que protegerle los oídos a los chicos y realmente no hay que usar hisopos, hay que tratar de consultar más seguido al médico y que no usen auriculares, nada más. En forma permanente. La dirección de mi consultorio es San Juan 323 y el teléfono es 497-8170. Yo soy el doctor Fernando Luis Vidal Sanz, soy médico oftalmólogo, hago medicina general y bueno, toda la parte del segmento anterior en general. Una madre para una consulta general sí o sí le tiene que traer al ingreso escolar por obligación, o sea que cuando entra a la primaria o incluso algunas instituciones cuando entra al jardín le piden una ficha médica. La ficha médica es obligatoria hacer el examen oftalmológico. Muchas madres dicen, qué engorroso hacer el certificado que tarda mucho, pero sin embargo se detectan muchas patologías que hay que tratarlas en su momento porque detectamos muchos chicos que necesitan usar anteojos o hacer otro tipo de tratamientos que no haciéndolos a tiempo puede llevar a consecuencias severas a largo plazo. La madre siempre se da cuenta si el niño ve o no ve. O sea, se dan cuenta porque o se acerca mucho a la tele, o se le pone en rojo, o se queja de dolor de cabeza, o escribe chico, o le cuesta escribir o leer, o trata de evitar todas esas ocasiones en las que tiene que copiar o escribir, o se pega mucho a la tele. También a veces el ojo rojo, el cansancio. Otro síntoma también que marca es el estrabismo, que desvía los ojos en algunas ocasiones. Si es permanente tiene que hacer la consulta, pero hay algunos momentos en que la desviación es intermitente, está a veces y a veces no está. En ese caso lo que tiene que hacer es traerlo a una consulta oftalmológica y aquí el oftalmólogo lo que va a hacer es una revisión completa, que se inicia primero con el interrogatorio, pasamos a la autorrefractometría, o sea, medimos si el niño tiene o no algún vicio de refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo, controlamos la motilidad ocular. De ahí hacemos una prueba subjetiva. En caso de que salga que hay algún vicio de refracción, se hacen las pruebas o mediciones para ver si necesita anteojos. El segundo paso es la biomicroscopía. Lo que evaluamos es ahí toda la mitad de adelante del ojo, lo que incluye la córnea, conjuntiva, el cristalino, todo el segmento anterior. De ahí hacemos un fondo de ojo, que en el fondo de ojo evaluamos que toda la parte del segmento posterior, que incluye principalmente la retina y el nervio óptico, esté todo sano. De ahí, detectar alguna patología, se hará el tratamiento correspondiente. Lo que hay que destacar es que hay un porcentaje de los niños que vienen a consulta que van a necesitar anteojos seguros. Más o menos se calcula que un 10% de los niños necesita algún tipo de tratamiento correctivo óptico, principalmente con anteojos. Y que esos niños hay que detectarlos porque si no se les da el anteojo pueden desarrollar una patología que se llama ojo vago o ambliopía u ojo perezoso. En realidad no es que la desarrollen, ya la tienen. Son ojos que no están desarrollados al 100% y si no se los corrige a tiempo,
quedan para siempre como ojos vagos u ojos no desarrollados al 100%. Al estar tanto tiempo con la virtualidad, patologías que no eran astigmatismos bajos, miopías leves, hipermetropía de valores no tan altos, que normalmente no darían síntomas, en este caso con la virtualidad dan muchos más síntomas, entonces hay que corregirlas. Son los pacientes que están en la zona gris de que los tratamos o no los tratamos porque no es mucho el aumento que tienen. Con la virtualidad se exageran todos los síntomas de ojos rojos, dolor de cabeza, cansancio visual, y en ese caso damos los anteojos. Si hay alguna patología se tratará, ojos secos se darán gotas. Si estamos frente a una computadora mucho tiempo se darán los filtros adecuados para el anteojo. Y respecto a los estudios complementarios de diagnóstico, se usan cuando detectamos alguna patología específica. Tanto en niños como en adultos se harán los estudios necesarios. No es necesario que todo el mundo se vaya corriendo a hacer un OCT, un FDT, un HRT, distintos estudios complementarios que tenemos los oftalmólogos, sino que los dedicamos para alguna patología. Con lo que yo te decía, los pasos esos de una consulta se resuelven el 95% de las patologías de la consulta diaria. Y el otro 5% que ya tienen enfermedades requieren estudios complementarios, pero depende de la patología, se irán pidiendo. Y tienen algún accidente, no dejar esperar muy mucho, hacer la consulta, tratar de evitar los remedios caseros, que la gente viene mucho poniéndose cualquier cosa en los ojos y producen después infecciones peores, complicaciones peores, que si no hubieran hecho nada y hubieran venido y esperaban un día o 2 días hasta hacer la consulta si querían esperar. Pero una cosa importante que hay que destacar en los niños, ¿qué es lo que pasa? El problema más grave que no lo detectan las madres es cuando tienen un ojo con problemas. Tienen un ojo sano y el otro tiene problemas. Como nunca han hecho un examen, el niño nunca se quejó porque siempre ha visto bien por un ojo, y cuando vienen en un examen se dan con que el ojo no ve cómo puede ser y qué pasó que nunca han hecho el examen. Ese es mucho más difícil de tratar que el otro que tiene los dos ojos con baja visión, porque generalmente se consulta. El problema es el que tiene un ojo y ese es el que tiene mayor tendencia a ser ambliopía o ojo vago. Y ese tiene que hacer, por eso la consulta, lo ideal es hacerla antes del jardín de infantes y después en la primaria y obligatoriamente cuando entren en la secundaria. Hay algunos pacientes que los vemos que tienen alguna patología y tendrán que hacer la consulta todos los años. Estoy hablando del tema de los niños. Hoy veía un paciente que se le detectó catarata congénita, se hizo la cirugía tarde, lo operó recién a los 5 años cuando la catarata había sido detectada al año de nacer porque tenía la pupila blanca. La madre me dice, había nacido con un puntito blanco en la pupila, de un solo lado. Se operó, una cirugía perfecta. Pero hoy ese paciente que tiene una catarata congénita, que está operada con un lente intraocular, lo mismo, por más que le demos anteojos, el ojo ve un 20% nada más. Mientras que el otro ojo que es sano ve 100%. Eso porque no se opera a tiempo y no hizo un tratamiento a tiempo para evitar la ambliopía. La catarata congénita es una patología que no es frecuente, pero existe. Y generalmente la detectan las madres cuando ven la pupila blanca. Muchas veces otra patología, la pupila blanca, también es uno de los grandes capítulos de la oftalmopediatría. Cuando las madres ven algún reflejo raro en el ojo, o la pupila blanca, o que desvían, o que no tiene fijación, hay que hacer la consulta y no esperar. Y el tratamiento tratar de hacerlo lo antes posible. Y continuar, sí, los controles con los oftalmopediatras.